Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Buenos días, señores. Inició de hecho ya. Y es un tema que tiene que ver con la geopolítica de la región, la Asamblea de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, en la que tendrá una participación el presidente de la República, Luis Abinader. Es la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí se va a agotar además una agenda hablará entonces, tendrá su intervención ante la ONU el próximo miércoles, ¿no? Pero de hecho, ante la inauguración, y aunque especulamos sobre lo que podría hablar el presidente Luis Abinader en ese foro, en ese escenario, ya el secretario general de las Naciones Unidas había hecho una referencia respecto a los temas que son parte de esa agenda y había hablado, como tenemos que suponer, del tema del COVID, el tema de la pandemia, porque es algo que ha afectado a escala planetaria. Se ha hablado sobre el tema del cambio climático, aunque hay una gran actividad pautada antes de finalizar este año, y por supuesto el tema de la pobreza. Y dentro de los enfoques, porque no habrá participación al menos directo ahí en las discusiones de los periodistas por un tema mismo también del coronavirus, hay otros enfoques que uno no sabe y no entiende. Fue bastante contundente el secretario general de las Naciones Unidas respecto de cómo ha crecido los niveles de pobreza y en efecto, pero hay un dato que es alternativo respecto a todo esto, y es que hay personas que se han hecho más ricas en el proceso de la pandemia. Mientras esto ocurre en la inauguración de esa actividad que será durante toda esta semana en Nueva York, creo que hasta el jueves. Bueno, pues la Organización Mundial del Trabajo, dentro de las evaluaciones que ellos habían hecho, habían informado sobre la pérdida efectivamente de más de 140 millones de empleos durante el año 2020, que fue el año de la pandemia. Ahí se registró, claro, un aumento de la riqueza en manos de un grupo de billonarios, que es la referencia que no se hace. Si el mundo está en esa recesión, que sabemos que está en una gran recesión como consecuencia de la pandemia, es decir, que en el año 2020, y hacíamos una referencia en estos días con el tema muy rápidamente, con algunos datos estadísticos que tenemos a la mano, y que les vamos a compartir, si se hablaba, señores, de que en el año 2020 se había producido un 3.5% menos con respecto al 2019, ¿verdad? En términos de los empleos, y que a pesar de ello los ricos se habían hecho más ricos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si se echan los números entonces a ver qué es lo que ocurrió, los pobres se hicieron más pobres, como es lógico, y eso no debería sorprendernos, sino que por el contrario, entender el tema de la desigualdad, la distribución de todo el proceso de producción, que ha sido parte de lo que ha caracterizado este sistema económico, social, político, como el que predomina precisamente en el seno de los casi 195 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. O sea que, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos precisamente al capitalismo, que es ese mismo que algunos dicen que es exitoso, pero que algunos cientistas y estudiosos te lo ponen entre comillas, y que es el modelo, parece que es el modelo a seguir, aunque se fundamente en esa inequidad respecto a la distribución de la riqueza. El informe sobre riqueza global, que fue publicado incluso en junio de este mismo año por el Instituto de Investigadores Credit Suizo, hablaba de que en el 20 la riqueza había aumentado 7.4%, a pesar de que la producción había caído. Eso no es lo que ha ocurrido entonces, porque adicionalmente ese informe se leyó el tema de la desigualdad, de la distribución entre individuos, que significativamente es mayor que la registrada en cualquier año de este siglo. O sea,
A esos niveles hemos llegado con todo el tema de la pandemia. En cuanto a regiones, que se tratan por regiones, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá registraron un incremento, ¿verdad?, de un 12%, según ese estudio al que hacemos referencia. Europa un 9.2%, China un 4.4%. Sin embargo, la disminución en la India fue de 4.4%, y aquí en esta región nuestra de América Latina y el Caribe, señores, la economía cayó 11.4%. Yo creo que esos son unos datos que habrá que dárselos al gobernador del Banco Central de aquí de República Dominicana, que sus proyecciones, bueno, siempre están adelante según él, pero se habla de que uno de los principales casos de aumento de la pobreza ha tenido que ver precisamente con el crecimiento de los mercados bursátiles. Eso en términos del aumento de la riqueza de un pequeño grupo, que han sido bastante protegidos por esos estados que cuentan con mayores recursos, y bueno, es una cantidad mayor de dinero que se ha destinado a proteger precisamente justamente a los trabajadores. Pero los aumentos de esta riqueza a manos de los billonarios que se registraron mientras la Organización Mundial del Trabajo nos daba y nos informaba sobre la cifra de la que hablábamos, 140 millones de empleos que se han perdido, señores, es una barbaridad. Y eso, lo único que nos pone claro a nosotros son en esos niveles de desigualdad. Hay un informe sobre pobreza y prosperidad que fue compartido, por ejemplo, en el año 2020. Ahí hay una especie de cambio de suerte que publica el Banco Mundial, y esas publicaciones te habla de las pérdidas del empleo, de las situaciones de la privación que son derivadas de la pandemia, y que eso afecta a todo el mundo y que están golpeando gravemente a personas que ya son pobres, que son más vulnerables, pero al mismo tiempo modificaban parcialmente todo ese perfil de la pobreza mundial, y que ha generado incluso millones de nuevos pobres. Y según ese mismo informe, que es un informe del Banco Mundial, bueno, pues ahí se prevé que como consecuencia también de esa COVID-19, de los conflictos armados y del cambio climático, 501 millones de personas se podrían sumar entonces a las estadísticas de la pobreza extrema, con menos de $5.50 diarios en el 2030. Es una especie de proyección que ellos hacen. El caso estadounidense, sin embargo, es un país que necesariamente no tiene el impacto, ¿verdad? Y que indigna muchísimo, porque se habla de que el país donde hay sin duda un país capitalista, para nada socialista, que es el más indignante, porque sufre el azote también del coronavirus. Pero según la revista Forbes, en 17 meses de pandemia, desde marzo 2020 hasta agosto del 2021, esos ricos de ese país vieron cómo aumentó su fortuna en un 61.7%, su riqueza, que equivale entonces a 1.8 billones de dólares. Y hay que llegar a una conclusión entonces respecto a todo esto. Y tomando todos esos datos de referencia en publicaciones que se han hecho, y hablando un poco sobre lo que han sido los fenómenos de los últimos 31 años, donde los ricos no han dejado nunca de acumular sus riquezas en Estados Unidos, y que están aumentando 19 veces según otro informe, obviamente tienen y van a seguir acumulando. Ahora, ¿qué nosotros podemos concluir con todo eso? Yo creo que eso se cae de la mata. Definitivamente, mientras el 1% de los estadounidenses ve crecer su fortuna, lo cierto es que más de 86 millones de trabajadores han perdido su trabajo. Casi 41 millones se han enfermado por el virus, y más de 670,000 han muerto a causa de ese virus. Usted dirá, ay Dios mío, pero todas estas cifras, yo creo que es importante que nosotros veamos todas esas cifras, porque eso nos ayuda a entender todos estos procesos, señores, de inequidad y de desigualdad. Los ingresos laborales de los trabajadores en el sector privado, por ejemplo, disminuyeron casi un 3% en términos reales desde mediados de marzo, dice la misma
la misma publicación. Entonces, durante décadas han querido hacernos creer, y para eso sí nosotros reflexionamos respecto a estos números que yo les he compartido y que a la vez he tomado de otras publicaciones, pues hacernos creer entonces que otros cambios diferentes, ¿no?, de producción pues han sido un fracaso. Y la pregunta es, señores, ¿cuál es el que hemos tenido durante todos esos años? ¿No es el capitalismo que muchos defienden? Bueno, entonces la conclusión es esta: genera hambre, genera miseria, genera pobreza, y de eso se ha encargado precisamente todo el tema del coronavirus. Lo ha puesto al desnudo. Todo aquí, todo lo que hemos mencionado, todo tiene que ver precisamente con esos sistemas que reivindican, que se defienden y que tienen todo el derecho del mundo a defender los países grandes, pero que aquí, señores, lo único que nos garantiza es precisamente las imposibilidades para que puedan bien vivir con dignidad el resto de la humanidad respecto a un grupo que capitaliza y canaliza la riqueza global. Vamos a dar seguimiento, vamos a dar like, vamos a agradecer a Cooperativa Mamoncito, vamos a agradecer a Sardinas Dimar, a ustedes, por supuesto, que nos siguen, que compartan, que opinen y que se suscriban también a Patreon. Soy Ivonne Ferreras.